Bueno, el tema que vamos a ver hoy, bueno, para que ustedes se vayan poniendo en situación, me gustaría que comiencen ya buscando información sobre dicho protocolo, porque tiene que estar bien ese protocolo para poder aprobar el práctico. ¿Se acuerdan que esa era una de las condiciones dentro de lo que es higiene y seguridad? ¿Estamos? Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la historia de la higiene y seguridad, ¿no es cierto?, en la industria. ¿Estamos? El hombre ha hecho de su instinto de conservación un medio de defensa ante las lesiones corporales. Eso es como norma, ¿no es cierto? Desde que el hombre tiene uso de razón, ha hecho de su instinto de conservación la defensa ante las lesiones. Así nace la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. O sea, que en antaños, ¿no es cierto?, cuando comienza la historia del hombre, la seguridad del mismo era un esfuerzo individual. Hoy, en la actualidad, es un esfuerzo colectivo. Es por eso que tenemos leyes, ¿no es cierto?, que protegen el riesgo de las personas, de los obreros, del trabajador, y tenemos leyes de higiene y seguridad en varias industrias, y en la que a nosotros nos interesa, ya está, decir que es el mismo de la vez pasada. Hoy es un esfuerzo colectivo, como le decía, porque tenemos normas que protegen tanto el riesgo en el trabajo como la higiene y seguridad del trabajador. En la edad antigua y edad media, los esclavos jugaban un rol importante en la actividad productiva del mundo antiguo. Realizaban las labores más arduas y riesgosas. El trabajador ha estado asociado siempre a la esclavitud con esfuerzos físicos. En Egipto, que era una civilización del mundo antiguo, se ha tenido destacables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Egipto, ¿no es cierto?, por ejemplo, se utilizan arneses, sandalias y andamios como implemento de seguridad. Estos dispositivos eran utilizados por los esclavos que se dedicaban a construir las pirámides y las esfinges. La época más importante de avance para los trabajadores en Grecia tuvo lugar entre el siglo XVI, entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo, donde con la construcción de las grandes metrópolis se desarrolló el trabajo diferenciado. Fíjense dónde aparece ya el trabajo diferenciado en la Grecia, ¿no es cierto? Los mayores aportes sobre la medicina ocupacional en Grecia se dieron en el campo del trabajo de las minas y las enfermedades por intoxicación. Entre los años 460 y 370 a.C., Hipócrates, médico griego, recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación de plomo. Entre los años 384 y 322 a.C., siempre, Platón y Aristóteles, que eran filósofos y naturalistas griegos, estudiaron ciertas enfermedades físicas producidas por algunas actividades ocupacionales y planteaban la necesidad de su prevención. Fíjense en qué época ya el hombre estaba preocupado por la prevención, que es lo que yo le decía, la palabra más importante para lo que hacemos higiene y seguridad.
Entre los años 62 y 113 después de Cristo, Plinio, el Viejo, como le decían, un médico romano, hizo referencia a los peligros inherentes en el manejo del zinc y el azufre, que eran los elementos con que se trabajaba en esa época, elementos más utilizados en esa época. Propuso además lo que pudo haber sido el primer equipo de protección respiratorio fabricado con vejiga de animales, que se lo colocaban sobre la boca y la nariz para impedir la inhalación de polvo. Eso tenemos hoy estamos usando eso, pero para otra situación como es la del coronavirus, que es el práctico que van a hacer ustedes. Pero fíjense en qué época, en el 62 después de Cristo, ya existían las protecciones para la boca y la nariz fabricadas con vejiga de animales. Se toman medidas legales sobre la salubridad, como la instalación de baños públicos y la protección para los trabajadores, ya en esa época. Entre los años 130 y 200 después de Cristo, Galeno, un médico romano más importante del mundo antiguo en Occidente, estudia las enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores. Menciona enfermedades asociadas por los vapores de plomo y enfermedades respiratorias en los trabajadores de mina. Fíjense que todo esto, todo en esta época, mucho trabajo existe sobre los trabajadores de mina, que era la actividad, una de las actividades más importantes que se llevaban a cabo en esa época. Con el Renacimiento surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores. Estas serían las leyes que apuntaban los primeros avances hacia la formación o formalización de la seguridad laboral. Con el Renacimiento comienza el tema de la formalización de la seguridad laboral. Entre los años 1413 y 1417 se dictan las ordenanzas de Francia. Eran unas ordenanzas que velaban por la seguridad de la clase trabajadora. 1413 a 1417 entonces aparecen unas ordenanzas que eran los primeros papers que se tenía sobre la seguridad de la clase trabajadora. En el año 1473 en Alemania se publica un panfleto elaborado por Ulrich Hellborn que señala algunas enfermedades profesionales. Fíjense, aparece la palabra enfermedades profesionales que hoy utilizamos. Hoy, en la higiene y seguridad, utilizamos lo que es accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Esas son los que nosotros debemos prevenir en la actualidad, todo lo que hacemos higiene y seguridad. Ulrich Hellborn, este médico alemán, escribió un libro sobre la seguridad y la salud ocupacional, las enfermedades relacionadas con el ambiente de trabajo y cómo prevenir dichas enfermedades. En el siglo XVI, el doctor Paracelso, un médico suizo, observó durante 5 años a los trabajadores de una planta de fundición y publicó sus observaciones sobre qué ocurría en esas plantas con los trabajadores. Reforzó el interés por el estudio sobre la toxicidad del mercurio y otros metales. En esa época se trabajaba mucho también con mercurio, como hoy existen en algunas mineras que utilizan hasta hoy en día el mercurio para la separación, por ejemplo, del oro, que hoy tenemos una empresa instalada en San Juan, la Gordy Ray, que es la empresa que está extrayendo oro en la provincia de San Juan, en la Argentina. En el año 1556, Gregorio Agrícola, un médico alemán, publicó un libro, uno de los libros más completos para la época, donde asocia los riesgos a la actividad de las mineras
o la minería, hace sugerencia para mejorar la ventilación de las mineras. Hoy esto lo vemos en condiciones del establecimiento laboral, las condiciones que deben cumplir en la actualidad. Proponen la fabricación de máscara para proteger efectivamente a los mineros. Se discute ampliamente los accidentes en las minas y sus causas. Describen los efectos del pie de trinchera, enfermedades debidas a la exposición de los pies por largo tiempo en la humedad de las minas. ¿En qué otra, ustedes acá más cerca, dónde vieron ustedes la enfermedad del pie de trinchera? ¿Quiénes son los que tenían la enfermedad del pie de trinchera? Una pregunta que puede ser del examen, ¿eh? Los soldados de Malvina, ¿nunca ustedes escucharon que tuvieron el problema de pie de trinchera? Ingeniero, tienen el micrófono apagado, Bueno, les porque tienen que pregunto tener apagado. si alguien me puede contestar eso. No, ingeniero, nunca escuché. ¿Nunca escucharon? No. Bueno, ese era uno de los problemas que tenían los soldados que cavaron sus trincheras, ¿no es cierto?, en las Malvinas, dado que ¿cómo es? Estaba la capa de agua o la capa subterránea de agua estaba muy próxima a la superficie, cavando 30 centímetros, 40 centímetros ya se encontraba agua y agua en estado muy frío. Los soldaditos tenían que estar en esa trinchera y al estar por mucho tiempo también tenían el problema del efecto del pie de trinchera. Trata también la silicosis, una enfermedad producida en los pulmones y causada por la inhalación del polvo de sílice y cuarzo. Esto existe hasta hoy en día, el tema de la silicosis. Ustedes van a ver, por ejemplo, los albañiles de hoy en día que cuando están preparando una mezcla o cuando están cortando una cerámica, muchos no usan un barbijo, un protector, digamos, que le cubra la boca, la nariz y también un protector ocular que permita que no se introduzcan algunas partículas en los ojos y también evitar con ese recubrimiento de la boca y la nariz el ingreso, ¿no es cierto?, del polvo de sílice a los pulmones, dado que ese polvo de sílice con la humedad de las fosas nasales entra a los pulmones, se solidifica y después los albañiles, digamos, los obreros de la construcción, empiezan a tener problemas pulmonares, que generalmente son obreros que fuman mucho y le echan la culpa al cigarrillo, pero también, aparte del cigarrillo, tienen ese problema de la solidificación del sílice dentro de los pulmones. La edad moderna, entramos en la edad moderna, en el año 1965, perdón, este año no puede ser 1965, está mal. Bueno, Anastasius Kircher, pensador jesuita alemán, escribió El mundo subterráneo, donde describe algunos síntomas y signos de las enfermedades de los mineros, como la tos, la disnea, que es la dificultad respiratoria, y la caquexia, que es extrema desnutrición, la atrofia muscular y la fatiga y la debilidad. Fíjense en qué época ya existía un estudio sobre estos temas que hoy afectan a los obreros, a todos los obreros de la construcción, obreros de metalurgia, obreros de desbotadoras. En el año 1665 y 1669
Walter Pope, astrólogo y poeta inglés, un astrólogo y un poeta inglés, publica un libro, digamos, donde se refiere a las enfermedades de los mineros producidas por la intoxicación de mercurio. Pasamos de la intoxicación de sílice a la intoxicación de mercurio. En 1700, este es lo más importante, tema que se le puede preguntar porque esto es, ustedes deben conocer quién es Bernardino Ramanassi, médico italiano, padre de la medicina laboral, ¿no es cierto? Con él comienza la verdadera medicina laboral, inicia las prácticas en lo que actualmente se conoce como la medicina del trabajo, que vamos a ver nosotros en la parte de el decreto 911, que específicamente trata la industria de la construcción. Vamos a tratar lo que es la medicina del trabajo. Escribió de manera sistemática y ordenada las enfermedades relacionadas con los diferentes oficios que se desarrollaban en la época. Y acá viene lo más importante: y pugnó por el ejercicio de la medicina del trabajo, o del que se llevara la medicina del trabajo, que se llevara a cabo en los lugares de trabajo y no en los consultorios médicos. ¿Qué quiere decir Ramazzini con esto? Ustedes vieron que en cualquier actividad, ustedes tienen, cuando tienen una afectación, un dolor, se van al médico. Ustedes están trabajando en cualquier actividad. Se van al médico, agarran y le dicen al médico: mire, me duele la cintura, me duele las piernas, me duele la rodilla, me duele la clavícula, me duele la cabeza, me duelen los ojos, me estoy quedando sordo. ¿Qué hace el médico? Le receta algún analgésico si tiene algún dolor, le manda a que se hagan estudios, pero en el consultorio. En el consultorio. ¿Qué es lo que proponía Ramazzini en esta época ya? Que los médicos tenían que tratar a los trabajadores en el lugar de trabajo, que es lo que hoy se debe hacer. Porque fíjense, si ustedes tienen una afectación, se van al médico, el médico no sabe cuál es la causa de esa afectación, simplemente le da analgésico como para que usted le pase el dolor rápido, vuelven a ir a sus lugares de trabajo, vuelven a tener a realizar las mismas actividades que hacen. La afección que ustedes tienen por la que fueron al médico se sigue agravando. Entonces, de esta manera no vamos a poder solucionar el problema de salud que estamos teniendo. ¿Qué es necesario? Y que lo aplican las grandes empresas, las empresas multinacionales, es que el médico, ¿no es cierto?, vaya al lugar donde el trabajador está realizando su actividad y que allí estudie cuál es la actividad que está realizando y cuál es el ambiente de trabajo en el que desarrolla su actividad. Si bien nosotros en la Argentina creemos que la higiene y seguridad es un gasto y no una inversión como realmente es, las grandes empresas saben que la higiene y seguridad es una inversión. Entonces, lo que hacen las grandes empresas, tienen su propio servicio, digamos, de medicina del trabajo en el lugar de trabajo, cosa que rápidamente el médico, cuando usted llega con algún problema de salud, el médico vaya al lugar de trabajo y verifique cuáles son las condiciones ambientales y las condiciones del puesto de trabajo en sí. En 1744, Charles Track, un médico alemán, escribe un libro sobre riesgos en diversas industrias, sobre riesgos en diversas industrias de esa época, digamos,
y declaró que cada patrón es responsable de la salud y la seguridad de los trabajadores. Aparece aquí lo que hoy en día también existe, que la patronal es responsable de la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto hoy existe y está plasmado en las leyes de higiene y seguridad, ¿no es cierto? ¿Quién es responsable, ¿no es cierto?, por la actividad que realiza el trabajador bajo la orden de un determinado patrón. ¿Estamos? Bueno, con la Revolución Industrial en 1760, aquí ya entramos en la época de la Revolución Industrial, en 1760, 1840, marca la aparición de la fuerza del vapor, la mecanización de la industria y el incremento de accidentes y enfermedades laborales. Es fácil llegar a esta conclusión, ya que la fuerza de vapor y la mecanización generan, ¿no es cierto?, una mayor velocidad de los procesos y mayor contaminación también de los ambientes de trabajo. En el año 1778, en España, Carlos III dio el edicto de protección contra accidentes. Fíjense, aparece la protección contra accidentes dictada por Carlos III en España en 1778. A partir de esos años y a causa de las múltiples revueltas de los obreros contra semejantes condiciones laborales adversas, se fue formando una conciencia internacional sobre la conveniencia de cuidar la salud del trabajador por dos motivos fundamentales. El derecho de todo ser humano de trabajar y vivir en el mejor nivel posible, y el factor económico, ¿no es cierto? La productividad está estrechamente ligada a la salud del trabajador. ¿Qué queremos decir con esto? El ser humano, como ser humano, valga la redundancia, debe vivir como ser humano, no como animal, como vivían en épocas antiguas, que vivían como animal, como en cuadras o en lugares poco higiénicos, lejos de sus familias. Bueno, hoy en día eso no debe ocurrir. Existen, ¿no es cierto?, leyes que protegen al trabajador en su nivel de vida, y los factores económicos, dice, la productividad está estrechamente ligada a la salud de los trabajadores. ¿Por qué decimos eso? El tema es el siguiente. Si el dueño o empleador no protege, no cuida a sus trabajadores, lo que va a ocurrir es que el trabajador va a agarrar alguna enfermedad o a tener algún accidente, va a dejar de trabajar, el empleador tiene que buscar otra persona para reemplazarlo en su lugar de trabajo, para que la producción no se pare. Ese trabajador depende de la incapacidad que llegue a tener debido a ese accidente o a esa enfermedad. Lo que va a hacer es demandar, ¿no es cierto?, al empleador. Además, otra de las cosas donde el empleador va a perder plata es que antes de reemplazar al trabajador, ¿no es cierto?, por otro trabajador, ese trabajador reemplazante debe ser capacitado sí o sí. En la actualidad así lo ordena las leyes sobre la ART, sí o sí lo deben capacitar antes de que este reemplazante empiece a desarrollar la tarea que hacía la persona o el trabajador accidentado o con una enfermedad profesional producto de la actividad que realiza o del lugar donde realiza su actividad. En los siguientes 30 años, dice, la salud de los trabajadores, las medidas para la disminución de los accidentes en la mayoría de los países industrializados habían avanzado bastante. La implementación del servicio de salud en el trabajo y en las empresas se empiezan a notar.
la formación de recursos humanos dedicados a esta tarea del conocimiento también empiezan a aparecer, y la promulgación de leyes y normas para regir de modo más justo el desempeño de los trabajadores. También se empieza a escribir estas normas para que para el desempeño de los trabajadores sea más saludable, ¿no es cierto? Y sea una manera no peligrosa, digamos, para el trabajador realizar las actividades demandadas por la patronal. En el año 1789, con la Revolución Francesa, se establecen organismos de seguridad destinados a resguardar a los artesanos, que eran los trabajadores de esa época, los que realizaban tareas de orfebre, ¿no es cierto? En 1802, el Parlamento inglés da la reglamentación del trabajo en las fábricas, que limita, fíjense, en 1802 aparecen las limitaciones en la jornada laboral, fija niveles mínimos para la higiene y la salud y la educación de los trabajadores. Tres cosas: el nivel mínimo para la higiene, la salud y la educación de los trabajadores. Hoy, dentro de la educación de los trabajadores, nosotros lo conocemos como la capacitación de los trabajadores, ¿no es cierto? La medicina laboral, que es la parte de salud, y la prevención de accidentes. Eso es lo que hoy protege la ley. En el año 1822, en Lowell, Massachusetts, una de las primeras ciudades industriales de Estados Unidos, que elabora la tela de algodón. Los trabajadores, principalmente mujeres y niños menores de 10 años, trabajaban hasta 14 horas por día. Los telares de algodón en Massachusetts usaron la fuerza de trabajo de inmigrantes irlandeses cruzados por el hombre. ¿Qué significa cruzados por el hombre? Que el hombre es su propio destructor del propio hombre. A ustedes, en la actualidad, ¿no hay algo parecido en este? Usaron la fuerza de los migrantes irlandeses. ¿Qué pasa hoy en la Argentina? En la industria textil, por ejemplo. Abran su micrófono y que alguno me conteste. Se ocupa. ¿Eh? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué algo? Muchos de los bolivianos, peruanos, toda esa gente, la parte de muy bien, exactamente. Explota sería la gente también, lo que están los inmigrantes peruanos o bolivianos. Sí, señor, esa es la respuesta. Hoy tenemos esa gente, no solamente los bolivianos, ahora tenemos los venezolanos también. Ustedes van a ver en Buenos Aires muchos venezolanos nos dicen ahora que por ahí es mano de obra más barata. ¿Y cómo nos hace mano de obra más barata? Si no están cubiertos por las leyes que tendría que ser así, pero por ejemplo no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio, y así seguramente el trabajador va a ser más barato. Bueno, en el año 1828, Robert Owen, empresario inglés, pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. Aquí aparece el mejoramiento ambiental ya se dan cuenta que el ambiente de trabajo debe ser un ambiente saludable para que el trabajador pueda realizar su tarea de manera cómoda, ¿no es cierto?, y que no afecte su salud. En el año 1830, Robert Hacker propuso que un médico debería hacer una visita diaria a las fábricas. Algo muy importante, ya le digo, hoy en la actualidad, las grandes empresas multinacionales ya tienen la oficina de salud, de medicina de la salud, ya lo tienen instalada en la misma empresa.
Y Robert Hacker lo que hacía, proponía que por lo menos un médico debería hacer una visita diaria a las fábricas para controlar las condiciones en que estaban trabajando los obreros. A partir del siglo XIX en Inglaterra, en el 1833, el gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno inglés comienza a preocuparse por las condiciones laborales. Fíjense que en Irlanda, en un barrio de talleres de confección de ropa, pierden la vida, 600, pierden la vida 600 personas que estaban trabajando producto de un incendio en el lugar debido a las malas condiciones del lugar, digamos, las malas condiciones de seguridad del lugar. El Parlamento entonces nombró una comisión investigadora, las primeras inspecciones gubernamentales para evaluar la seguridad e higiene de los centros de trabajo. Debido a este desenlace, a este accidente, a esta catástrofe, el Parlamento nombra una comisión investigadora. Esta comisión investigadora llevó mucho tiempo para llegar a sus conclusiones, pero bueno, acá no le puse, pero les comento. Las malas condiciones fueron encontradas, dieron como resultado que se promulgara la ley sobre las fábricas. Esa catástrofe, como siempre, después de una catástrofe se hacen reglamentaciones y leyes de protección, pero el drama, ¿no es cierto?, ya ocurrió. Esta era la primera vez que un gobierno mostraba un real interés por la salud y la seguridad de los trabajadores, debido a toda esa catástrofe que ocurrió en esa fábrica textil. En París, en 1833, se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando se establece una empresa que asesora a los industriales. Acá aparecen lo que hoy llamamos las primeras consultoras. Aparecen las primeras consultoras asesorando, ¿no es cierto?, a los dueños de las industrias sobre las condiciones laborales, las condiciones ambientales del trabajador, cómo debían ser protegidos para que el dueño, ¿no es cierto?, el empleador, no tenga problemas a futuro. En el año 1841 surge la Ley del Trabajo para los niños. En 1844 aparecen las leyes que protegen a las mujeres. En 1848 se inicia una legislación sanitaria para la industria. Hoy nosotros tenemos, asimilando a esta legislación sanitaria, es lo que le decía que teníamos, lo que a nosotros nos concierne, que es la industria de la construcción, que es lo que nosotros nos vamos a ocupar, ¿no es cierto?, con mayor precisión, digamos, o con mayor ahínco, porque es lo que a nosotros como profesional de la construcción nos interesa tanto a ingenieros como a arquitectos. En 1850 en los Estados Unidos se verificaron ciertas mejoras como resultado de las recomendaciones hechas, ¿no es cierto? La legislación acortó las jornadas laborales, se estableció un mínimo de edad para que los niños empiecen a trabajar o trabajen, se hicieron algunas mejoras en las condiciones de seguridad. Comienzan las inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas que tendrían sustento legal. Ya aparecen las leyes de protección al trabajador. En el año 1850, en los Estados Unidos, Friedrich Grinnell, yo no ando muy bien en el inglés, pero ahí la ingeniera Alvarado le va a poder aclarar, implementa el primer sistema de extinción contra incendio, algo muy importante hoy en la higiene y seguridad, ya que ningún local hoy se puede inaugurar si no tiene un programa y planos de extinción contra incendio.
todos los años se da, se da como práctico un plan de evacuación, ¿no es cierto? Donde ahí dentro de ese plan de evacuación están los sistemas de extinción contra incendio, pero este año se cambió ese tema por el tema del protocolo COVID, que también es importante en la industria de la construcción, el protocolo COVID, para que sepamos cómo el trabajador de esta industria tiene que protegerse ante este virus letal. Los legisladores de la época, dice, tardaron demasiado en legislar, lo que yo le decía hoy en día sobre el bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y la capacitación del esfuerzo no importaba frente al lucro indiscriminado de los empresarios. ¿Qué significa esto? En esa época, a los dueños, a los empresarios, no le interesaba, el ser humano no tenía valor. La capitalización del esfuerzo laboral era lo que le interesaba a ellos, que el ser humano le produzca, no le importaba el ser humano, la condición del ser humano, mientras ellos ganasen plata, ¿no es cierto? Como dice acá, frente al lucro indiscriminado de los empresarios, no le interesaba, lo único que le interesaba era ganar plata, usarlo al trabajador hasta que éste tenga un accidente o tenga alguna enfermedad. Con tal de seguir ganando plata, no le interesaban las condiciones de los trabajadores. El desconocimiento de estos empresarios, de estos empleadores, de las pérdidas económicas que esto les suponía y las ciertas técnicas y adelantos que estaban en desarrollo, originaron muchos accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué significa? Ellos, como no le importaba, no se dieron cuenta que las malas condiciones de estos trabajadores lo que les producía eran pérdidas económicas, y tampoco, como no se interesaban por los avances técnicos para poder no solo producir más, sino que proteger a los trabajadores de enfermedades y accidentes, debido al desconocimiento de esto, dice que no se originaron muchos accidentes, o sea, no pudieron evitar la cantidad de accidentes y enfermedades laborales que tenían, debido al desconocimiento, ¿no es cierto? Y a no importarle el trabajador como ser humano. En el año 1867, la legislatura de Massachusetts promulgó una ley prescribiendo u ordenando el nombramiento de inspectores de fábrica. Se empiezan a nombrar lo que hoy también conocemos como inspectores de fábrica. No solamente hay inspectores de fábrica, sino que hay inspectores de sectores o controladores de los distintos sectores que pueden tener las fábricas hoy en día. Entonces aparecen aquí, se promulga la ley prescribiendo, ordenando, ¿no es cierto?, el nombramiento de inspectores en la fábrica. Hoy también existe, sí o sí, tienen que haber inspectores en la fábrica, y en cualquier actividad que desarrolle un trabajador en relación de dependencia, tiene que tener alguien que lo esté inspeccionando. 2 años después, dice, se estableció la primera oficina de estadística de trabajo de los Estados Unidos. ¿Qué eran estas oficinas de estadísticas? Bueno, como su palabra los dice, bueno, no sé si ustedes vieron ya estadística, pero aquí aparecen todos los censos que se hacen sobre las distintas enfermedades, accidentes, contratiempos, incidentes que ocurren en los establecimientos industriales. Entonces, esta oficina lleva todo un registro para poder más adelante poder legislar, ¿no es cierto?, de acuerdo a todo este registro que se va recabando sobre las condiciones laborales. En el año 1868 aparecen las leyes de compensación del trabajador, ¿no es cierto? O sea, ¿qué son las leyes de compensación del trabajador? ¿Qué es compensar?
es retribuir, ¿no es cierto?, por alguna, ya sea porque haya tenido un accidente o porque tenga alguna enfermedad profesional, como hoy le llamamos enfermedad profesional o enfermedad laboral. La compensación puede ser económica o en especie, y eso también vamos a ver más profundamente adelante, cuando empecemos a ver todo lo que sea propiamente la ley de higiene y seguridad y de riesgo del trabajo. La compensación económica es la indemnización que el trabajador debe hacer, que el empleador debe hacer al trabajador por alguna ocurrencia de accidente o enfermedad profesional, o también en especies, es aquella cuando al trabajador se le paga la asistencia médica, por ejemplo, llevarlo hoy en día llevarlo al enfermo, se le paga el remis, se le da la férula, se le da la silla de ruedas, se le da las muletas, se le da kinesiología. Algunas personas también se le pone un psicólogo, un psiquiatra, de acuerdo a la afectación que le produjo el accidente o la enfermedad que tiene. Todo eso debe pagar la patronal y hoy lo paga a través de la RT, ¿no es cierto?, que son empresas privadas con fines de lucro, que vamos a ver también más adelante. Mediante un canon que paga la patronal, esta RT, estas empresas privadas se hacen cargo de la parte de indemnización y la parte de asistencia en especie a los trabajadores afectados, ¿no es cierto?, por la actividad. En Alemania, ¿no es cierto?, por esas épocas se buscó que los patrones suministrasen los medios necesarios que protegiera la vida y la salud de los trabajadores. Entonces, fíjense en qué año ya empiezan ya la patronal a suministrar la protección, ¿no es cierto?, para sus trabajadores. Los industriales poco a poco, dice, tomaban conciencia de la necesidad de conservar el elemento humano, el elemento humano que era el que producía y a ellos le hacía ganar dinero. En Massachusetts, años más tarde, habiéndose descubierto que las jornadas largas son fatigosas y la fatiga causa accidentes, se promulgó la primera ley obligatoria de 10 horas de trabajo para hombres y mujeres. Hoy esto ha cambiado, hoy tenemos 8 horas de jornada laboral y 2 horas ¿cómo es? Hay horas extra para algunos trabajadores, depende de qué tipo de trabajo se esté haciendo, y hay jornadas que tienen menos de 8 horas, que son las jornadas que se consideran actividades insalubres, que solamente tienen 6 horas de trabajo. Eso existe hoy. En 1871, en la mayoría de los países industrializados, el 50% de los trabajadores morían antes de los 20 años debido a los accidentes laborales y a las pésimas condiciones de trabajo. En 1874, en Francia, se aprueba una ley de establecimiento de servicio especial para inspectores de talleres. Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. Son estos dos países que van al frente, ¿no es cierto?, sobre la salud y la formación ocupacional de los trabajadores. Después se extiende a toda Europa. En el año 1877, en Massachusetts, se ordenó el uso de resguardo en máquinas peligrosas. Fíjense, esto es importante. Hoy también existe esto desde esos comienzos. Hoy existe, ninguna máquina puede salir de la fábrica, sea máquina fija o herramientas de mano, puede salir sin elementos de protección, sin resguardo. Ustedes van a ver las amoladoras, van a ver las cortadoras, las máquinas en las carpinterías, todas deben tener resguardo para evitar accidentes y para evitar que el trabajador sufra consecuencias físicas
sufra consecuencias físicas que después tengamos que lamentar debido a que las máquinas no tienen resguardo. Hoy ninguna máquina sale de las fábricas sin ninguna, no son aprobadas si no tienen ese resguardo. ¿Está? En el año 1890 se realiza en todo el mundo, o se generaliza en todo el mundo, la legislación que protege la sociedad y a los trabajadores contra riesgos laborales. No solamente se protege a los trabajadores, sino también se protege ya a la sociedad por algunas consecuencias que puedan causar a la sociedad algunas actividades, como por ejemplo trabajar con gases, si bien hasta hoy en día no se cumplen verdaderamente como se deben cumplir. Hay lugares, hay actividades que son altamente peligrosas, explosivas, por ejemplo, y entonces se empiezan a proteger no solamente a los trabajadores, sino también a la sociedad, ya que hay industrias o lugares de trabajo que están implantadas dentro de cercanas a poblaciones que pueden sufrir sufrir las consecuencias de, por ejemplo, una explosión, una pérdida de gas y todo eso. En el siglo XX, en el año 1911, el estado de Wisconsin aprobó la primera ley que regula la indemnización al trabajador. En el año 1819, la Universidad de Harvard es la primera casa de estudio superior que concedió el título de licenciado en seguridad e higiene en el trabajo. Hoy también en muchas universidades del mundo, acá en la Argentina tenemos los licenciados en higiene y seguridad, existen también los especialistas, que son aquellos profesionales que luego de terminar su carrera universitaria hacen la especialidad, ¿no es cierto?, una carrera de 2 años para complementar, y tienen el mismo alcance de un licenciado, que el licenciado es una carrera de grado y el especialista una carrera de posgrado. Los dos se ocupan de la higiene y seguridad del trabajo, tienen las mismas incumbencias. En este siglo dice que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de Protección al Trabajador, que es la OIT, lo que nosotros conocemos como OIT, organismo rector y guardián de los principios, inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los aspectos y niveles. La OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles. Esa OIT, como decimos, es la que protege al trabajador, ya sea en sus condiciones laborales, como también es la que protege en sus condiciones, por así decirlo, salariales. Dice, este Tratado de Versalles reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. O sea, ¿qué significa la justicia social? Significa que es necesario, ¿no es cierto?, que todos alcancemos los mismos niveles de protección para que podamos alcanzar la paz, dice, y de manera permanente. No es grato, ¿no es cierto?, para esa gente que no tiene la protección en sus trabajos, en sus lugares de trabajo, o que no es protegido por la patronal y que tiene que trabajar en condiciones insalubres, en condiciones peligrosas. Eso no hace a la justicia social. Su constitución fue elaborada, dice, entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo. La comisión estaba compuesta por representantes de 9 países, ahí tenemos los países, todavía no aparecíamos nosotros. El resultado fue una organización tripartita con representantes de gobierno, empleadores y trabajadores. Fíjense que en la actualidad, cuando los trabajadores pelean por un aumento salarial, Profesor, ¿sí? Dejó de compartir sin querer pantalla, me parece. No se está viendo nada. Ah, bueno, igual les mando porque es esto está en ¿cómo es? Ahí debe estar la ingeniera que estaba manejando ese tema. Se cayó el sistema, se cayó internet. Ah, bueno.
¿Escucharon, chicos? ¿Señorita, escuchó? Señorita. Profe, sí. Bueno, igual esto se cuelga en el aula virtual, y ustedes ahí pueden acceder a esto porque aquí van a tener que estudiar para el parcial. Bueno, sigo. Su constitución fue elaborada, dice, entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo. Estaba compuesta, bueno, por 9 países. Lo que le estaba comentando era lo siguiente. Ya había leído esto, lo que estaba comentando era, fíjense que ahora, cuando entre la patronal y el empleado, ¿no es cierto?, que está representado por los gremios, llegan a un acuerdo con el tema del aumento, de un aumento salarial, tiene que estar homologado, ustedes habrán escuchado esa palabra, tiene que estar homologado, ¿no es cierto?, por el gobierno, para que esto se concrete. Si el gobierno no lo homologa, no se va a poder completar el convenio colectivo, ¿no es cierto?, lo que dicta el convenio colectivo con respecto al aumento de salario que pretende el trabajador y que se ha puesto de acuerdo con la patronal. ¿Está? En 1970 se publica en los Estados Unidos la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional, cuyo objetivo es asegurar que todo hombre y mujer trabaje, debe hacerlo en lugares seguros y saludables, preservando sus cuerpos. Hoy existe eso. Emitir un documento más importante a favor de la seguridad y la higiene, cubriendo con su reglamento casi todas las ramas de la industria. Decimos casi todas porque hay algunas industrias que no están contempladas, y se ha reconocido y entendido la importancia de la higiene y seguridad y su utilidad para el buen desempeño de los trabajos. Esto que, ya le digo, nosotros por idiosincrasia o por la manera de ser de los argentinos, creemos que la higiene y seguridad es un gasto y no una inversión. Entonces por ahí no cumplimos mucho con la ley, ¿no es cierto? Existen las leyes, pero no existe el acatamiento en muchas empresas. Y por último tenemos que la seguridad industrial en la República Argentina fue uno de los primeros países en legislar sobre la salud laboral. Sin embargo, lo que le decía, en la actualidad las normas no son respetadas por empleadores públicos y privados, menos todavía los privados. En 1914 la ley 9688 definía algunas de las enfermedades que debían ser indemnizadas por el empleador, sentaba las bases que definieron al empleador como el responsable de la salud de aquellos trabajadores que empleaba, y 60 años más tarde se promulgó las dos leyes que nosotros vamos a ver, pero en este caso la 19.587 de higiene y seguridad para todos los lugares de trabajo, que es de cumplimiento obligatorio. El estado actual de la legislación en Argentina, tenemos el 21 de abril de 1972 se puso, mejor dicho, en vigencia la ley 19.587 de higiene y seguridad del trabajo, y en 1996 entró en vigencia la ley del riesgo de trabajo, que es la 24.557, que son las dos leyes que nosotros vamos a ver más adelante, antes del primer parcial. Nos vamos a ocupar de estas dos leyes, y sobre estas dos leyes que ustedes deben conocer lo máximo posible, se basa lo que es la higiene y seguridad en el trabajo, y en nuestro caso va a ser en la construcción. Sumado a esto, el decreto 911, que específicamente trata de la industria de la construcción. ¿Están, chicos? ¿Alguna pregunta? Muy rápido, no le dejé por ahí que pregunten y aclaramos las dudas. Bueno, parece que no hay preguntas, ingeniero López. Encima que no estoy muy bien de salud, digamos, bueno, quisiera más o menos que... Ingeniero. Sí, decime.
Sí, yo tengo unas dudas, pero con respecto a lo del protocolo COVID-19, no sobre este tema, Bueno, si le puedo preguntar igual. ingeniera, ¿ustedes van a poder esta media hora que falta Sí, asistir en este tema? sí, acá tengo algunas sugerencias para los chicos respecto a Bien. este tema. Así que, si quiere, a ver, decime tu Muy bien. duda y después Federico. Mientras tanto, Sí, Bueno, a ver, ¿qué duda tenías? sí, yo había buscado y encontré en la página de argentina.gov.ar ya algunos protocolos y recomendaciones hechas por el COVID-19 en distintos temas. Y hay algunos que hablan sobre la obra pública y obras en construcción, o quería saber exactamente de dónde tenemos que buscar protocolos, si tenemos que pensarlos nosotros y armar también. Bueno, la idea puntual era que en función de los temas que estamos desarrollando en esta primera etapa, digamos, que es identificar qué es un riesgo, qué es un peligro, cuáles son las protecciones para esos riesgos y peligros, en función de esos conceptos ustedes tenían que armar un programa de prevención del COVID, digamos. O sea, toman de base esos que ya están elaborados y luego hacen uno para alguna actividad que no esté hecha. Por ejemplo, para el kiosco del barrio, ¿sí? La idea, como vos dijiste, vos te estuviste buscando información, yo le estaba por decir dónde podían tomar como referencia algunos ejemplos, que son guías de recomendación para considerar prácticas seguras ante el COVID-19. ¿Se entendió? ¿Respondí? Sí, se entendió perfecto. Entonces no hay que basarnos solamente en la construcción, podemos elegir un tema aleatorio. Exactamente, pueden elegir cualquier actividad, porque esta primera etapa, digamos, que es de higiene y seguridad, es de cualquier actividad. Puntualmente para la segunda parte del cuatrimestre es donde nos vamos a enfocar en lo que es construcción, y cuando armemos el programa de seguridad, ahí también vamos a tener que incluir las prácticas seguras para el COVID, o sea, la idea es que en la primera etapa no hagan sobre la construcción, sino sea sobre otra actividad. Perfecto, clarísimo. Muchas Bueno, gracias. y teniendo... Profe, ¿Sí? disculpe, No, ¿sí ¿para cuándo es la entrega o cómo, para cuándo es la entrega del trabajo práctico estimativo? Y el primer parcial, creo que ya tenía fecha, ingeniero. ya le digo. Ahí está buscando el cronograma de... Exactamente, acá estoy buscando el programa que acordamos con la clase. El viernes sería 26 el primer parcial. 26 de agosto, de septiembre. No. El viernes es, esperen un ratito que estoy... Bueno, mientras el ingeniero busca, yo les quería decir que ustedes como guía, digamos, para basarse y buscar modelos de recomendaciones, lo pueden hacer puntualmente en dos. Una, que es las disposiciones de gerencia general de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la última que salió en agosto del 2020, que es la disposición 16-2020, ¿sí? Esa disposición es puntualmente una guía de recomendaciones para una reincorporación gradual y responsable al trabajo. Ahí abarca todas las áreas del trabajo, ¿está? Ustedes al elegir un rubro en particular van a ver qué recomendaciones serían más aplicables para ese rubro y qué no. ¿Estamos? Y la otra que también pueden guiarse, la van a ocupar más para la segunda parte, es el protocolo de recomendaciones prácticas de COVID-19 de la industria de la construcción, que fue elaborado por la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Sí? Como bien dicen, estas dos son recomendaciones, ¿estamos? Después, en teoría, cada establecimiento debe presentar a la ART su programa de seguridad basándose en estas recomendaciones. ¿Estamos?
Perdón. Profe, ya descargué lo de la UOCRA, yo ya tengo, así que voy a empezar con eso. Muy bien. El otro lo van a encontrar en la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahí van a encontrar esa información. Ingeniera, buenas tardes. Yo no estuve en la clase pasada, la verdad que no estoy ni en el aula. ¿Para cuándo sería? No sé bien si me pueden orientar qué tipo de trabajo, si hay que hacer un informe, aparte de esto que dijo de él, seleccionar un tipo de rubro y armar como un informe aplicando estas cosas que para la guía para la reincorporación un protocolo responsable para poder reincorporarse a las distintas áreas de trabajo. Exacto. ¿Algo así sería? Exacto, sería un protocolo de recomendaciones. Un informe, que tenemos que armar nosotros. Lo tienen que armar ustedes, exactamente. Ustedes eligen el rubro que quieren hacer y en función de estos modelos, digamos, o de recomendaciones generales, van a hacer uno más específico para ese rubro. ¿Tá? Por ejemplo, una panadería, por algo así podría ser. Exacto, podría ser una panadería, ningún problema. Una panadería, perfecto. Una librería, un kiosco, una fotocopiadora. Súper, está. ¿Y la guía para eso hay algo que está en el aula o algo así? ¿O algún formato al que tengamos que ajustarnos? ¿Un modelo decís vos? No, tipo... los temas que tienen que considerar. Claro, si tiene algunas condiciones básicas que... tipo de letra, cantidad de páginas, ¿a eso te referís? Algo así. No, pero si quieren lo podemos armar para que esté más acotado y tengan un poco más de... Sí, como unas pautas básicas nomás. No quiero... No tengo todo nuevo para mí, así que... No hay ningún problema, vamos. ¿Está bien? Para que quede más circunscripto, digamos, en un modelo de presentación. ¿Está bien? Vamos a armar uno y lo vamos a subir al aula. ¿Y para qué fecha sería eso? Perdón, la insistencia. Ahí el ingeniero ya tiene la fecha cuando viernes 25 de septiembre. Viernes 25 de septiembre. ¿El viernes del parcial? Se entrega el práctico y es la fecha del parcial. Claro, en la fecha del parcial tienen que entregar el primer práctico. Ajá, está perfecto. En la fecha del segundo parcial entregan el segundo práctico. Ok. Bueno, muchísimas gracias. ¿Podría subir como página del trabajo en el Moodle? Como para saber más o menos qué puntos ir, como dijo Miriam. Sí, en el aula virtual como una consigna de lo que hay que hacer sobre el trabajo. Sí, vamos a subirlo en el aula virtual de la cátedra. Ni un problema. Profe, una pregunta. Digan. Yo soy de arquitectura y estoy un poco perdida, la verdad. Recién ayer pude confirmar cuándo eran los días y horarios de la materia. Y quería saber, esta vendría siendo la segunda clase, ¿no? Esta es la segunda clase. La primera clase fue la clase de presentación de qué se iba a considerar, digamos, cómo se iba a promocionar, cómo se iba a cursar la materia, las condiciones de regularidad y promoción, y los temas que se iban a desarrollar a lo largo del cuatrimestre. O sea, recién hoy se comenzaron a ver los temas. Bien, perdón que esté súper desorientada, ¿sí? Pero es que rastrea todos los centros de estudiantes para ver cuándo era, y hoy recién me enteré, lo del aula virtual. Bueno, ese es un tema que no sé cómo va a ser con arquitectura. Pero ¿pudiste ingresar? Ingrese con... Claro, ¿pudiste ingresar o no? Dijeron ingresar con tu... No, me dijeron ingresar con tu documento y tu contraseña es esta. Intenté y no. Bueno, te explico. Es porque no estoy en... No, supongo que es porque no estoy en el sistema. Te explico cómo es el sistema, digamos. Nosotros
los alumnos que se inscriben en ingeniería automáticamente pasan a formar parte del aula virtual, pero yo no sé cómo funciona con los alumnos de arquitectura, ¿entendés? Ahí ya no sabría responderte cómo es eso, porque esto es nuevo tanto para ustedes como para nosotros. Así que deberíamos adecuar. Disculpen, los de arquitectura no pueden consultar a la Secretaría Académica cómo tienen que hacer para el tema de las clases de higiene. Ustedes tendrían que comunicarse con la Secretaría Académica. Y me contacté hasta donde pude, básicamente, porque algunos responden y otros responden a medias, y ninguno me supo responder. La única respuesta que tuve fue esta, que me matriculé así, pero no pude. Y fíjense, los que le van a dar respuesta son o la Secretaría Académica o la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Ellos sabrán, como yo no tengo clave, no tenemos nada como para, solucionar el problema que ustedes están teniendo. Fíjense que ustedes hasta hoy se pudieron inscribir y ya son 2 semanas que se llaman. Si bien la primera clase fue presentación, esta era la segunda clase, pero tuvieron tiempo hasta hoy para inscribirse. Profe, yo soy de arquitectura. Sí, claro. Sí. El año pasado nosotros usamos ambiental. Para ambiental, nosotros somos arquitectura, nos dieron una matrícula. Por ejemplo, era CEA 2019, creo, el año pasado. No sé ahora, por eso no sé si usted tiene una matrícula o algo para nosotros entrar al aula virtual. No, y eso es lo que ustedes tienen que consultar en la Secretaría Académica. Eso es lo que ustedes tienen que consultar. Porque con nosotros nadie se comunicó, solamente sé que inscribieron y aparecen ustedes, pero nadie se comunicó con nosotros para ver cómo ustedes ingresaban, cómo ustedes ingresaban al aula y todo eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ustedes lleven la inquietud pues, así masivamente, cosa que se tomen el trabajo de solucionarle el problema. Y otra pregunta, perdón que sea la otra molesta. solución que te doy más rápida, digamos, es que te comuniques con el Centro Estudiante de Ingeniería, que ellos tienen todo lo que es de la guía y todos los temas que se van dando, se suelen dejar también en el Centro de Ingeniería. Así que, en todo caso, comunícate con ellos para los materiales, o sea, para tener toda la información hasta que te respondan en la Secretaría Académica para que puedas ingresar al aula virtual. Otra solución no te puedo ofrecer. Y otra pregunta más, ¿los de arquitectura aparecemos en su lista de inscriptos a la materia? Porque en otra materia, que es de ingeniería electromecánica, nos dijeron que nosotros no salíamos, que teníamos que hablar con Cariño para que nos den de alta en la lista de ingeniería. Cariño me dijo a mí que ella estaba anotándolos a ustedes, y seguramente después nos pasará quiénes son los que están anotados. Bien, no era una duda porque... Era una duda. Siempre ocurre el mismo problema, siempre van a tener duda en arquitectura porque siempre es el mismo problema, pero se soluciona. Ahora, hasta hoy ustedes tenían para inscribirse, seguramente recién la semana que viene nos pasarán las listas de los que están anotados. Perfecto, profe. Por ahí, si me pasa Cariño la lista, yo en la próxima clase me tomaré unos minutos para leer la lista y alguno que esté y que no aparezca en la lista, bueno, que pueda reclamarle a Cariño por qué no figura en la lista. ¿Se entiende? Bien. Sí, no, preguntaba porque de la otra ingeniería nos recomendaban que nosotros nos encarguemos de ese es que así es. Ustedes se tienen que encargar. Acá veo que es diferente. No, pero ustedes se tienen que encargar le estaba por decir una palabra, apurarlo, le estaba por decir a su secretario académico
para que le solucionen el problema de ustedes. Nosotros tenemos toda la buena predisposición de darle la materia, pero que ellos se tomen el trabajo de solucionarla a ustedes, cómo van a ingresar, si van a tener un aula propia, si se van a enganchar con las aulas de ingeniería. ¿Por qué le digo esto? Entiendo. Porque ustedes nos dan la parte de legislación que sí da ingeniería, y en el aula donde se cuelga están las dos partes, la parte de legislación que da el doctor 10 y la doctora 10, y la parte de higiene y seguridad que nos toca dar a nosotros, a mí, a la ingeniera Alvaredo y a la arquitecta López. ¿Se entiende? Ustedes la parte de legislación no dan. Sí. Traten de buscar la solución con su secretario académico. Yo ni siquiera tengo el teléfono del secretario académico de su facultad, por eso le digo. No es que uno se quiera lavar las manos, yo no tengo el teléfono del secretario académico ni el secretario. No. Sí, yo entiendo que los docentes por ahí en la parte administrativa no tienen mucho que ver, pero por ahí podían tener una idea más o menos de qué teníamos que hacer. No. Bueno, en este caso no. Aparte de estas inquietudes extras, digamos, ¿hay alguna pregunta más del práctico? Sobre el PowerPoint que se mostró recién, en el aula ahí subió uno, pero que es un poco distinto al que dio el ingeniero recién. Quería saber si era más viejo, más nuevo. No, vamos a subir este que está más completo. Voy a corregir ahí una fecha, que está mal ahí. La de la moderna media, creo que. Después le voy a pasar a la doctora 10, que es la que sube las clases al aula, y seguramente para el lunes ustedes ya van a tener esta clase. Perfecto. Está más completo, está. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Yo les aconsejo que vayan haciendo una lectura en sus tiempos que tengan libre, vayan haciendo ya una lectura para que no, a último momento, no tengan que estudiar todos juntos, porque las partes que vienen, que son la de la ley 19.587 y la de riego, la 24.557, son un poquito largas, Así que vayan viendo ya, haciendo por lo menos un cuadro sinóptico, un resumen, algo. Las consultas, los prácticos, las vamos a seguir dando acá. Una vez que termine el ingeniero de dictar su clase, tenemos 15 o 20 minutos para cualquier consulta y las vamos a ir respondiendo. Así, si son comunes, va a ser más fácil para todos, digamos. Acuérdense que a las 18 horas comienza la clase de legislación para los alumnos de ingeniería. Así que si no hay más preguntas, nos vemos el jueves que viene. Ingeniera, yo tengo una consulta. Sí, dime. Para la guía del trabajo práctico mencionó dos lugares donde podemos sacar información. Sí. Uno que decía la Gerencia General para Riesgo y Trabajo, no alcancé a escuchar lo que dijo de, no sé si un artículo 2020 o algo así. No, la disposición de la Gerencia General de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la número 16-2020. Ahí está. Esa es la última, digamos, que sacó ahora en agosto. Hay otras anteriores que también les van a servir como guía, pero esta es la última. Esa hablaba de que eran dos cosas. Esa da recomendaciones para una reincorporación gradual y responsable al trabajo. Ok. ¿Y el otro, este trabajo de hacer un protocolo es grupal o individual? Quedamos en que íbamos a hacer grupos de 5 personas. Eso lo explicamos en la primera clase. 5 personas como máximo. Y ustedes tenían que enviarnos quienes formaban parte de ese grupo, y así nosotros le íbamos a poner un número al grupo. Está, muchas gracias. No, de nada.
Como recomendación, decime. ¿A dónde mandamos los integrantes del grupo? ¿Cómo? Perdón que no te escuché. ¿A dónde mandamos los nombres de los integrantes del grupo? ¿Por el aula nomás? ¿Mensaje? ¿O por un correo? No, al aula virtual o al correo de la cátedra institucional. Ah, listo. Gracias. Bueno. Lo que le iba a decir es que en la parte práctica se tomen el trabajo de ver todas las actividades que se realizan del tema que ustedes van a adoptar o van a agarrar, van a hacer el trabajo. No vengan con algo que tenga tres hojitas, 3 carillas. Estudien bien si es una panadería, cuáles son las distintas actividades que se dan en la panadería, si es una farmacia en la farmacia. Estudien bien eso. ¿Se entendió? Sí, bueno, nos vemos el jueves que viene y los de ingeniería a las 18 siguen con legislación. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.